Pichon Rivière no ha escrito gran cantidad de libros, pero sí aquellos que informes, notas periodísticas y algunos libros, podemos extraer material muy importante que nos da motivo para pensar. Uno de ellos dice: parto de entender que toda conducta desviada surge de un trastorno del aprendizaje, de un estancamiento en el aprendizaje de la realidad. Cuando hablamos de conducta desviada, ¿en qué consiste esas conductas desviadas? ¿A qué llamamos conductas desviadas? Bueno, podemos pensar en el consumo problemático, en violencia intrafamiliar, en violencia en general. Y estas son conductas que un individuo desarrolla y que podemos llamar conductas desviadas. Desviadas podríamos pensar para quiénes. Bueno, desviada para una sociedad en la que estamos de acuerdo y consensuamos que hay pautas para la mejor convivencia entre todos nosotros en una comunidad y como ciudadanos. Entonces, esas conductas desviadas tendrían el origen de un estancamiento en el aprendizaje de la realidad. Y aquí entonces la pregunta: ¿a cuál realidad se refiere Pichon Rivière? ¿A la propia? ¿A la realidad psíquica, como diría Freud? Bueno, a la realidad que construimos con otros. Entonces, por cuestiones personales, seguramente por la historia, por las matrices de aprendizaje, hay algo que un individuo, o varios, o muchos, no pudo o no pudieron aprender en este recorrido, en esta historia, y es entonces que desemboca en conductas que son perjudiciales para la convivencia en una sociedad determinada. Entonces él sigue diciendo que el grupo operativo, en la medida en que permite aprender a pensar, a veces a través de la cooperación y la complementariedad en las tareas, las dificultades del aprendizaje, es terapéutico. Claro está que la terapia no es el objetivo principal del grupo operativo, pero algunas de sus consecuencias pueden ser consideradas terapéuticas en la medida en que se instrumenta al sujeto para operar en la realidad. Y entonces, la técnica de grupo operativo, creada por Enrique Pichon Rivière, propone una manera distinta de estudiar. La propuesta es que no solo se aprende desde el nivel intelectual o conceptual, como en la escuela tradicional, sino que no solo aprendemos teoría que pasa por psicoanálisis, teoría de la conducta, psicología, antropología, sociología, sino que además sumarle en cada encuentro del grupo operativo las vivencias personales, las experiencias personales en relación a cada teórico. Y esto permite un cambio cualitativo, porque no solamente es una teoría aprendida, sino también es vivenciada con el grupo operativo, con los pares, con aquellos que también sostienen el mismo proyecto. Entonces, en la medida que en esta interacción grupal se posibilita que pensemos con el otro, también yo me pienso. Y al pensarme con el otro se producen transformaciones, cambios de la realidad. Es decir, aquello que yo creía, ahora, con la nueva teoría que voy incorporando, más la confrontación con mis compañeros en aquello que piensan y creen, me produce entonces cierta transformación. Por lo tanto, entonces dirá Pichon, que el grupo, por las consecuencias que provoca y en esa transformación personal, grupal, y que terminará siendo social, entonces, en esa medida, el grupo operativo podría ser considerado
terapéutico.